Los buenos vendedores, ¿nacen o se hacen? Una compañía busca estas características en un vendedor: autosuficiente, con confianza en sí mismo, orientado a las ventas, con capacidad de decisión. Muchas empresas creen que los vendedores exitosos nacen y también se hacen, ya que gastan mucho tiempo y energía en seleccionarlos, en base a las características y criterios de selección, y asimismo también dedican recursos sustanciales a programas de capacitación y supervisión. Una técnica de investigación, conocida como metaanálisis, se empleó para integrar y evaluar las conclusiones de un gran número de estudios enfocados a examinar las relaciones entre los resultados que obtienen los vendedores individuales y una diversidad en factores personales y organizacionales que podrían influir en ese desempeño. Esto se agrupó en 6 variables: aptitud, características personales, niveles de habilidad, percepción de roles, motivación y factores organizacionales y ambientales. En cuanto a la aptitud y características personales, se refiere a rasgos personales duraderos y experiencias previas del vendedor. La tercera categoría es niveles de habilidad, que incluye las habilidades personales que es factible cambiar y mejorar conforme el vendedor adquiere conocimientos y experiencia. Y las últimas 3 categorías, que son percepción de roles, motivación y características organizacionales y ambientales, también son susceptibles de ser afectadas directamente por la administración mediante instrumentos como la supervisión, los sistemas de compensaciones y premios y otras políticas y programas de la compañía. Los costos de normas de selección inadecuadas. Quienes no poseen los rasgos personales y las habilidades para ser realmente exitosos en determinado puesto de ventas, probablemente se frustren y renuncien o sean despedidos, antes de que la capacitación y la experiencia los conviertan en empleados productivos. Como las empresas gastan mucho dinero y tiempo capacitando y apoyando a sus nuevos vendedores antes de que estos comiencen a generar ingresos, los errores en el reclutamiento y la selección que conducen a una alta y temprana rotación suelen ser muy costosos. Por eso, muchos gerentes consideran que la evaluación y selección de nuevos candidatos es uno de los aspectos más importantes de su trabajo. Características que buscan los gerentes de ventas. Con base en los resultados de varias encuestas de gerentes de ventas, el entusiasmo se clasifica consistentemente entre los atributos personales que toman en cuenta cuando deciden a quién contratar. Otras características consideradas de relativa importancia son la habilidad de ser bien organizado, la ambición y 2 atributos relacionados entre sí: la capacidad de persuasión y la habilidad verbal. Asimismo, suele considerarse que la experiencia general en ventas es más importante que la experiencia en la venta de productos o industrias específicas. Una manera más objetiva de determinar qué características personales específicas son las que tienen mayor relación con el éxito de las ventas es estudiar un gran corte transversal de todos los grupos de vendedores. Investigaciones relativas a las características personales de los vendedores exitosos. Se realizó un análisis después de desglosar las grandes categorías de aptitud, niveles de habilidad y características personales en subcategorías donde se definen más estrictamente las variables semejantes. No obstante, algunas de las variables ya no son legalmente aplicables en un proceso de selección. Por ejemplo, la información en potencia discriminatoria sobre características físicas como edad, género y raza no pueden incluirse en las solicitudes. Resumen general de los resultados. Algunos rasgos en los que suelen apoyarse los gerentes de ventas para evaluar a los nuevos reclutas, como los logros educativos, test de inteligencia o sociabilidad, no han probado su efectividad para explicar la diferencia en su desempeño posterior. Así, las siguientes secciones analizan con minucia estas relaciones ampliamente diversas entre las variables personales y el resultado en las ventas. Variables demográficas y físicas. Los factores demográficos como el sexo y la edad y los atributos físicos como la estatura y la apariencia explican solo alrededor de 5% o menos de la diferencia en el desempeño de los vendedores. Sexo y raza. Una razón importante para estas desigualdades en el empleo es que muchos gerentes de ventas creían que las mujeres y las minorías raciales no tendrían tan buenos resultados como los hombres blancos. De igual manera, muchos gerentes de ventas creían que las mujeres eran demasiado emocionales y que les faltaba la energía y la seguridad en sí mismas para ser vendedoras efectivas. Por fortuna, estos gerentes ya se retiraron o se les sustituyó en años pasados. Los cambios sociales han mejorado las oportunidades de empleo. La tendencia positiva en el empleo de mujeres y minorías en años recientes es el resultado de diversos cambios sociales, que incluyen las presiones ejercidas por el movimiento de derechos civiles, el cambio de actitudes relacionado con el papel de las mujeres, una creciente orientación a hacer carrera entre las mujeres y los requerimientos legales. Diversidad cultural y el cambio en las actitudes. Existen pocas investigaciones empíricas pertinentes que comparen el desempeño en el empleo de los vendedores pertenecientes con el de la minoría, con el de otros grupos étnicos. Sin embargo, la creciente cantidad de vendedores y gerentes de ventas exitosos pertenecientes a minorías
ofrece sólidas pruebas anecdóticas de su capacidad de desempeño. Por lo que se refiere a las vendedoras, no hay prueba de que haya diferencias consistentes en la productividad de hombres y mujeres. Características físicas y similitud con el cliente. Aunque los atributos demográficos y físicos no tienen una fuerte correlación con el desempeño en las ventas en general, algunas características particulares sí coadyuvan a que un vendedor se relacione más eficazmente con algunos tipos de clientes que con otros. La mayoría de los estudios someten a prueba una hipótesis muy simple. Es más probable que los vendedores tengan éxito cuando se relacionan con clientes en perspectiva que son similares a ellos mismos por sus características demográficas, rasgos de personalidad y actitudes, que cuando tienen características diferentes de las suyas. Antecedentes y experiencia. La información sobre cuestiones como si una persona tuvo empleos de tiempo parcial o responsabilidades familiares sustanciales cuando era joven constituye una buena indicación de una probable madurez emocional y motivación. Lo más sorprendente es que algunos de los antecedentes en los cuales se apoyan más los gerentes de ventas cuando evalúan a posibles candidatos no muestran tal relación con el desempeño de ventas, como los logros educativos, las materias estudiadas y la experiencia general de trabajo de la persona. Determinantes específicas del puesto para un buen desempeño de las ventas. No cabe duda de que hay diferentes tipos de puestos de ventas que requieren que los vendedores realicen distintas tareas y actividades en diferentes circunstancias. Por desgracia, hay poca información disponible para orientar a los gerentes de ventas a decidir qué características personales son más importantes para que los vendedores logren buenos resultados en puestos específicos de ventas. Las conclusiones se examinan en las siguientes secciones. Venta de diferentes tipos de productos y servicios. La investigación anterior analizada previamente encontró que la correlación entre algunas características personales y el desempeño de las ventas varía mucho. Algunas variaciones se explican porque diferentes estudios examinaron muestras de vendedores que se encargaban de la venta de diversos tipos de productos. En general, se encontró que las siguientes variables son distintas en diferentes clases de entornos de ventas. Historial personal en antecedentes familiares. Estado civil y situación familiar. Aptitud para las ventas. Autoestima. Habilidades interpersonales. Diferentes tipos de puestos de ventas. Un estudio comparó directamente las características de los vendedores exitosos y los no exitosos en un gran número de empresas para determinados puestos. Esas compañías se clasificaron de acuerdo con el tipo de ventas en que sus vendedores participaban. Las 4 categorías de puestos de ventas industriales fueron las siguientes. 1. Ventas a la propia empresa. 2. Ventas misioneras. 3. Ventas técnicas. 4. Ventas a negocios nuevos. Consecuencias para los administradores de ventas. Se ha mostrado que no hay características físicas, habilidades mentales o rasgos de personalidad generales que parezcan estar consistentemente relacionados con la aptitud y el desempeño de las ventas en todas las compañías y situaciones. Los datos indican que tal vez no sea inteligente ni práctico que un gerente de ventas trate de elegir personal con características que se acoplen a las de sus clientes en perspectiva.